Bueno, hoy Calle 11 regresa a esta celebración de tener a Ana García Bergua. Me da muchísimo gusto conversar contigo, entrevistarte, volverte a ver aquí con libro nuevo. Qué gusto, Ricardo. Y Ana, introduciendo a esta conversación, Alfredo Núñez Lanz. Alfredo, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Pues yo también muy contento de estar aquí saludándote por primera vez, pero muy contento. Pues aquí tenemos tradición, nos seguimos en conversaciones pasando los años porque los libros siempre son un buen pretexto. Y Waikiki, trae dos razones para pretextar la conversación. Y arranco con la primera, los años 50, el México del Arrabal, ¿no? Hizo uno luego en Agustín Lara, ¿no? Pero también los cabarets, en fin. Ustedes ambientan esta novela, un thriller en 1951, a partir de un personaje. Ustedes la llaman Katmandú, pero está inspirada en Sui Muy Key, que parece que ocupó pues durante varias semanas los tabloides de la época. Si quieres, arranca tú, Alfredo. Cuéntanos quién es esta mujer y por qué les inspiró para montar un thriller. Bueno, fue un crimen que conmocionó a su época. Yo creo que hoy sería clasificado como un feminicidio. Pero bueno, en su época el término no existía, por supuesto, y fue un crimen pasional. Las autoridades le dieron carpetazo. Típico. Le surgía cerrarlo. Le surgía cerrarlo. Y además nunca se llegó a saber, la verdad, hubo mucha especulación. Incluso la hermana de Sue Muy Key, la empresaria teatral Margot Sue, que recordemos fue dueña del Teatro Blanquita. ¿La hermana de Sue Muy Key fue Margot Sue? Ajá. Sí. No puede ser. Sí. Sí. Sí, y de hecho, bueno, eran muy jóvenes las dos cuando esto ocurre. Sue Muy Key muere de 22 años. Las autoridades dijeron que había sido un crimen pasional por digamos, en manos de su amante, un suicidio a la vez, o sea, un asesinato y un suicidio. Eso es un poco complicado que ocurre en simultáneo, Exacto, exacto. Fue sospechoso. Y están hablando de el cambio de siglo. O sea, así como a esta generación le fue muy importante llegar al 2000, en ese momento el medio siglo marcó mucha de la historia de México. Dejamos atrás la revolución, entrábamos a otra cosa y no sabíamos a dónde estábamos entrando. A ver, ¿qué te dice a ti, Ana? Era justo esa ciudad de la que habla José Emilio Pacheco en las batallas en el desierto. Entran muchísimos comercios norteamericanos de comida, porque, bueno, es la época que regresaron los braceros, ¿no? Que habían ido de la Segunda Guerra Mundial. Trajeron un montón de costumbres. Es la época de la Torre Latino, cuando la empiezan a construir, ciudad universitaria, toda la modernización de la ciudad. Una ciudad muy nocturna. Muy nocturna. ¿Sí era? Sí, todos los cabarets, todo lo que sale en las películas del cine mexicano, todos esos cabarets, nosotros en un capítulo reconstruimos un poco todos los de la Colonia Obrera, por ejemplo, que operaban. Estaban abiertos en ese mismo año y pues estaban muy cerquita. Esta ciudad siempre ha sido muy viva de noche, ¿no? Sí. No hay manera ni de apagarla ni de dormirla. Y bueno, siempre es ese un buen escenario para hacer un thriller. Pero una pregunta, digamos, de detective que yo tengo que hacer. ¿Cómo ocurre que un hombre y una mujer de dos generaciones distintas, con plumas distintas, se abrazan en la aventura de escribir un thriller a cuatro manos? Me tiene intrigadísimo. Alfredo, ¿cómo surgió la idea? Pues surgió de una depresión mía, porque yo acababa de publicar mi primera novela, me sentía un poco vacío, y Ana y yo somos amigos desde hace muchos años. Yo tuve la fortuna de ser editor de 3 de sus libros. Entonces me acerqué con ella para pedirle realmente un consejo. De cómo salir del posparto. De la depresión postparto, exactamente. Y entonces ella me dijo, pues tienes que hacer otro libro, no hay de otra, encamínate. Y los dos compartimos el gusto por viajar en el tiempo a través de la escritura. Entonces ahí me aventuré y le pregunté directamente. Yo siempre estaba interesado en escribir un thriller y ella me dijo, pues yo también, oye, ¿y si hacemos uno juntos? ¿Así? Fue muy natural. ¿Y si hacemos uno juntos? ¿Y si hacemos un thriller juntos? ¿Por qué no? Y este thriller tiene dos personajes detectivescos, Esmeralda y Mario. Dos detectives improbables. ¿Cómo improvisados. ¿Desarrolla cada quien según su sexo el personaje? O
sea, ¿cómo surge Mario? ¿Cómo surge Esmeralda? Y luego les pregunto un poco si llegaron a intercambiar las voces. Pues sí, se nos ocurrió que, pues que eran como personajes marginales, ¿no? Hicimos una historia, una escaleta, y pues ella es una tiple, es una bailarina que no es central, pero pues puede verlo todo, ¿no? Estos personajes que son, sería un personaje secundario en otra novela o en otra película. Y Mario es todavía más secundario. Más secundario. Sacaborrachos. Es el sacaborrachos del cabaret, pero entonces lo que tienen ellos es que ven todo lo que pasa y viven una historia propia, pues que también es fuerte, ¿no? Porque llegan Ahora, a la historia es de Katmandú, que está basada en este personaje, en la hermana de Margot Su, pero es una invención suya. A ver, ¿qué tiene Katmandú? Platiquen un poco de eso. Katmandú es una vedette que de hecho se viste, como en ese momento las grandes vedettes, con una gran teatralidad. Ajá. Es decir, en su vestuario, ella, por ejemplo, se pone como una suerte de pagoda en la cabeza, el cuerpo está pintado de plateado y además baila con un ritmo muy sensual. Es una exótica, porque había exóticas y rumberas. Las rumberas bailaban como ritmos... técnicos y rudos. ¿Sabes? Exacto. Exacto. Las rumberas bailaban ritmos... Las rumberas eran las rudas. ¿Okay? Y las exóticas eran como Mi Bella Genio. Exacto. Sí. Las rumberas eran ritmos afrocubanos y las exóticas eran ritmos orientales. Entonces ella era, como está inspirada en Sumui Kei bailaba ritmos orientales. Entonces, por eso y el nombre de Sumui Kei es, desde luego, nombre artístico. ¿Cómo se llamaba ella? Rosa Su López. Rosa Su López. Margot Su, Rosa Su López. Ajá. ¿Y la aventura al final? ¿Volverían a escribir algo a cuatro manos después de esto? Pues sí, se da la ocasión. Es matrimonio eso, ¿no? O sea, si ya lograste esto. Bueno, sí. No hay que exagerar. No hay que exagerar. No conozco a mucha gente que se pongan a escribir una novela juntos y salgan con gracia de la aventura. Es que suele ser rica el drama, ¿no? Pero, por ejemplo, acá fue tan natural porque ciertamente la novela nos salvó durante la pandemia. A los dos, la construimos desde el 2016 a través de la investigación histórica. Pero cuando realmente nos sentamos a escribirla y cuando cobraron vida los personajes y el México de los años 50 empezó a salir cada vez más, fue en el año de la pandemia. Entonces, tengo una pregunta clave. Sí. ¿Hay posparto después de la segunda novela? No, ha habido pura alegría, la verdad. Pura alegría. Es que nos divertimos mucho. Por eso nos dicen, se pelearon. La verdad es que nos moríamos de la risa. Y era un alivio en medio del drama de la pandemia. Nosotros estábamos en el Waikiki y pues nos la estábamos pasando muy bien. Waikiki, entre el esplendor de las pistas de baile de los años 50, se esconde un asesino. Editorial Planeta, Ana García Bergua, Alfredo Núñez Lanz. Muchísimas gracias por traernos este regalo y pues desde luego a devorarlo. Al contrario. Gracias, muchas gracias. A ti. Que navegue bonito, se lo merece. Gracias, Ana, muchas gracias. Gracias.